Y ahí le permití la grabación de la clase. Entonces, les estaba indicando que dentro del plano cartesiano nosotros tenemos cuatro cuadrantes. Comenzamos desde el primer cuadrante, tenemos 0 grados. Hasta, si damos toda la vuelta, llegamos a 360 grados. Ahora bien, ¿de qué va a depender en este caso los ángulos? Yo puedo trabajar dependiendo con el sentido que esté trabajando, mi ángulo va a ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Entonces, si yo tengo, ustedes ven aquí, está el marcador aquí, hay un pequeño ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa si a mí me solicitan este ángulo de aquí, este que estoy remarcando aquí con rojo, ¿ya? Como voy en el sentido, en este caso, antihorario, antihorario, el ángulo en este caso es positivo, ¿ya? Si voy en el sentido antihorario, el ángulo que voy a tener es positivo. Por si ustedes ven aquí que el ángulo está expresado sin signo porque se supone que se sobreentiende que ya es positivo. ¿Qué pasa ahora si el ángulo yo lo grafico del otro lado? ¿Ya? Si grafico de este otro lado de esta forma aquí así, ¿ya? Voy a tener un ángulo negativo, negativo, ¿ya? ¿Cuándo tengo ángulos negativos? Cuando el sentido es horario, ¿ya? El sentido es horario. Ahí vamos a trabajar con ángulos negativos. Entonces, hay que tener muy presente esto de aquí, ¿ya? Porque si no, podemos, en este caso, interpretar mal estos datos, ¿ya? Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, este, si se dan cuenta en la gráfica, es el mismo ángulo, ¿ya? Tiene la misma abertura, pero aquí yo puedo indicar que este ángulo vale 30, bueno, también puedo indicar que vale -30. Es dependiendo cómo se grafique para considerar al ángulo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy presente, porque también vamos a ver posteriormente, donde ingresaremos a ver para determinar o calcular las áreas de ciertos triángulos, ahí también vamos a trabajar con estos ángulos. Y en algunos casos nos dan ángulos que trabajan positivos o ángulos que son negativos. Y hay que tener presente esto de aquí. Voy a cambiar la diapositiva para poder continuar aclarando esto de aquí. Listo. Una vez que hemos indicado esto aquí, bueno, esto de aquí ya analizamos, lo voy a pasar, vamos a analizar las razones trigonométricas. Para poder, perdón, para nosotros poder tener o analizar estas razones trigonométricas, por lo general trabajamos con un triángulo, ¿ya? Que es el triángulo que ustedes conocen, de ahí es donde procede el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Por aquí tengo, ¿dónde está mi gráfica? Aquí. Si ustedes ven aquí, trabajamos con un triángulo. A partir de este triángulo, nosotros vamos a trabajar con razones, nuestras razones trigonométricas, ¿ya? Y en este caso también es lo que da paso al teorema de Pitágoras, ¿ya? Si yo tengo, ya vamos a ver que podemos encontrar nuestros lados o nuestra hipotenusa con el teorema de Pitágoras. Y de ahí también con ese mismo teorema vamos a proceder a tener nuestras razones trigonométricas, ¿ya? Aquí en este primer cuadro que ustedes ven aquí, o cuadrado, ya que está pintado con color azul como celeste, eh, yo tengo un cuadrado y a cada lado tiene un valor de 1, ¿verdad? Tengo un valor de 1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo para poder trabajar con las razones trigonométricas que indico, que indiqué hace un momento, tengo que trabajar con un triángulo. Es por eso que aquí hemos dividido a este cuadrado, le hemos trazado una diagonal y prácticamente se está dividiendo en dos triángulos de las mismas dimensiones. Ahora, para poder obtener la hipotenusa, utilizamos en este caso el teorema de Pitágoras. Por aquí voy a escribir Ingeniero, disculpe, ¿cuál es el utilizamos el tema teorema de de, Pitágoras. el tema? ¿Cuál es?
¿Cómo? ¿No lo escuché? ¿Cuál es el tema de esta clase? Razones trigométricas. Sí, correcto. Ujú. Entonces, vamos a tener el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos indica el teorema de Pitágoras? En este caso, es que yo puedo obtener la hipotenusa, ¿ya? Es la suma de a ver, es la suma de sus raíces cuadradas, ¿ya? ¿Eso qué me indica? Ahí está la fórmula. En el teorema de Pitágoras trabajamos con lados y con la hipotenusa. Tenemos dos lados y la hipotenusa. La hipotenusa es la diagonal, ¿ya? O el lado más grande del triángulo. Y tenemos los lados. En el teorema de Pitágoras trabajamos con se denominan, a los lados se les denominan catetos. Tenemos los catetos. Hay el cateto, en este caso, opuesto, y también nos vamos a encontrar con el cateto adyacente. Estos en su momento van a cambiar porque no siempre van a ser dependiendo el ángulo que me piden determinar. ¿Ya? Si a mí me pide un ángulo, con respecto a eso ahí yo tengo que plantear cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. Siempre el adyacente va a ser el que está junto al lado del, en este caso, de adyacente al ángulo. El opuesto es el otro y la hipotenusa, como indiqué, es el lado más grande, que por lo general viene a ser la diagonal que vamos a encontrar. Pero para poder trabajar con el teorema de Pitágoras, siempre trabajamos con triángulos que tengan un ángulo recto, ¿ya? Siempre para poder aplicar el teorema de Pitágoras, debo trabajar con un triángulo que tenga un ángulo recto. ¿Qué me quiere? Perdón, ¿qué me indica que tenga un ángulo recto? Que tenga aquí entre los lados formado un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Porque también pueden darse el caso de que yo tenga otro tipo de triángulo. ¿Ya? Denme un momentito para graficar. Si vengo aquí, si yo grafico un triángulo de esta forma, ¿ya? Este de aquí, este es un triángulo, sí, pero ya no tiene un ángulo de 90 grados, ¿ya? Si yo tengo este triángulo, ¿dónde está mi marcador? Aquí, este ángulo que está aquí, este ángulo que tenemos aquí, ya no tiene 90 grados, tiene más de 90 grados, porque hacer 90 grados debería ser por aquí, pero este ya está excediendo los 90 grados. Aquí yo ya no puedo aplicar. Si me dieran estos lados, 2 y un ejemplo de acá, ¿ya? Si yo quiero aplicar aquí el teorema de Pitágoras, no lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque solo aplica para triángulos que formen o tengan un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Qué se aplica acá para estos casos? Cuando me piden esto de aquí, ahí vamos a ver más adelante que se utilizan o el teorema del seno o el teorema del coseno para poder encontrar los lados restantes. Pero si ya tengo un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados, yo no puedo aplicar Pitágoras. Puedo aplicar otros teoremas, pero no Pitágoras, que los vamos a ver más adelante. Entonces, eso para aclarar este tema de aquí. Entonces, acá, dentro de, nuevamente vuelvo a recalcar, para poder aplicar Pitágoras, tenemos que trabajar con ángulos, con un triángulo que tenga un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Una vez que tenemos eso ahí, yo tengo que, con respecto al... No, se me fue el marcador. Listo, acá está. Con respecto al ángulo, tengo que determinar cuál es mi adyacente y cuál es mi cateto opuesto. ¿Alguien me puede indicar aquí cuál de estos dos sería con respecto a este ángulo? Si yo considero este ángulo de aquí, que vamos a considerar como teta, ¿cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el adyacente? Ya sé que acá tengo la hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente?
¿Cuál consideran que es el opuesto y cuál es el adyacente? Ambos son adyacentes, creo. Creo, no sé muy bien. El cateto, No, bueno, a ver, en el chat, en el chat. Me dice en el de abajo es el opuesto, por aquí en el chat. en el de abajo Como es indiqué, a ver, como indiqué en este de aquí, eh, si me piden este ángulo aquí, ya sé que es 90 grados. Si no, vamos a trabajar con ese ahí para poder considerar otro aquí. Vamos a trabajar con este ángulo, porque este aquí ya sé que es 90. ¿Ya? Eliminemos esto que dice aquí 90 y vamos a determinar este ángulo que está aquí. Si yo tengo este ángulo de aquí y este le denomino teta, ahora sí, ahí indíqueme cuál sería el adyacente y cuál es el opuesto. El cateto de abajo es adyacente y el cateto vertical es el opuesto. ¿Ya? Correcto. ¿Cómo considero eso ahí? Respecto al ángulo que me están solicitando, yo tengo aquí mi ángulo. ¿Ya? Aquí está mi ángulo que estoy cerrando en la circunferencia. Ahí tengo mi ángulo que me está indicado que es teta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo que me están solicitando. Si yo veo aquí, aquí está el ángulo. ¿Cuál es el que está al frente? Hacia acá, ¿verdad? ¿Ya? Este está justo al frente del ángulo que me están solicitando. Este es el cateto opuesto, ¿ya? Y el cateto adyacente es el ángulo que por lo general se conoce que está así, que está pegado o que está formando parte del ángulo que me están solicitando, pero que no es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, el de aquí abajo es el cateto adyacente. Por eso le indico que no siempre va a ser el mismo, depende de el ángulo que me estén solicitando, ¿ya? Pero eso sí tengo que considerar que van a ver el opuesto y el adyacente, ¿ya? Y de ahí tenemos la hipotenusa. Ahora, una vez que ya hemos indicado cómo yo puedo encontrar el cateto opuesto y el cateto adyacente, no olviden, el opuesto es el que está enfrente del ángulo que me están solicitando. Y el adyacente es el que justo está pegado ahí a la parte donde me están solicitando el ángulo. La hipotenusa, por lo general, siempre se conoce que es el lado más grande. Ahora, bien, una vez indicado esto de aquí, para yo poder encontrar, si a mí me dan los valores de los catetos, yo tengo el cateto opuesto que me vale 1 y el cateto adyacente que vale 1, que esos datos están aquí, ¿cómo procedemos a encontrar la hipotenusa? ¿Ya? Perdón, ¿cómo procedo a encontrar la hipotenusa? Para eso aplicamos Pitágoras, que me indica, en este caso, eh, para poder trabajar con Pitágoras, nuevamente recalco, ahí trabajamos con triángulos rectángulos. ¿Y qué debe cumplir? La suma de los cuadrados, de las longitudes, o de los lados, o de sus catetos, como lo quieran ver, ¿ya? Es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa, ¿ya? Entonces, aplicando eso ahí, ¿qué me indica que la parte teórica, que es Pitágoras, en este caso es, por lo general, bueno, hay veces que nosotros trabajamos para identificar la hipotenusa con la letra, en este caso, H, pero también hay otra nomenclatura. A los lados se les denomina con las letras A y B, y a la hipotenusa se le suele trabajar con la letra C, ¿ya? Eso es dentro del teorema de Pitágoras. A los lados le puedo indicar a un cateto la letra A o
indiferentemente cuál sea el cateto, ¿ya? Pero la hipotenusa siempre la trabajan con la letra C. Esa es como nomenclatura en el teorema de Pitágoras. Ahora, si yo aplico Pitágoras, ¿qué me indica? Que es igual a la suma de sus cuadrados, ¿ya? Pero es igual al cuadrado de la longitud de su hipotenusa. Entonces, aquí vamos a indicar lo siguiente. Como dicen que es la hipotenusa al cuadrado, para yo poder obtener ese valor, vamos a introducirlo dentro de un radical. La suma de los cuadrados de sus lados, a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ya? Si ustedes lo ven inicialmente, esto sería la sumatoria de sus cuadrados, sería c es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Pero como yo tengo aquí un exponente en mi hipotenusa o en mi lado que voy a encontrar, aplicamos ¿qué cosa? La raíz para poder extraer. Y de ahí llegamos a que la hipotenusa es igual a las raíces de la sumatoria de cada uno de sus cuadrados. ¿Ya? Con esa fórmula de ahí, con esa fórmula de ahí, yo ya puedo encontrar mi hipotenusa. Mi hipotenusa. Y para poder encontrar mi hipotenusa, ¿qué hacemos? Vamos a ir reemplazando. Tengo el cateto opuesto que vale 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Aquí hay un error. Es más el cateto adyacente que también vale 1 al cuadrado. 1 al cuadrado me queda 1, más 1 me quedan 2. Entonces, en este de aquí, la hipotenusa es igual a raíz de 2. Raíz de 2. O si le quieren colocar hipotenusa o la letra C. Raíz de 2. Ahora, a partir de este teorema, ya nosotros podemos encontrar posteriormente las razones trigonométricas. Pero hasta aquí primero estamos viendo el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa si en algún momento ya no me piden encontrar la hipotenusa? Porque también hay casos que ya no me piden encontrar la hipotenusa, sino que me van a solicitar encontrar uno de sus lados. Para poder encontrar uno de sus lados, lo que debemos de hacer es despejar de esta fórmula original, ¿ya? ¿Qué pasa si a mí me piden encontrar, ahora me dieran el valor de la hipotenusa y me dieran el valor del lado B? Me piden encontrar el lado A. Entonces, a partir de esta fórmula original, que es c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado, debo despejar la variable que yo debo de encontrar. Y si comienzo a despejar, si yo quiero encontrar A, entonces aquí vamos a comenzar a despejar. En este caso, c al cuadrado, esta B que está sumando pasaría a restar, y esto me quedaría igual a al cuadrado. Entonces, ahí yo tendría para poder encontrar el valor de A, ¿ya? De ahí lo único que me tocaría es ordenar nada más. A es igual a raíz de ¿quién? De C al cuadrado menos B al cuadrado, ¿ya? Ahí encontraría el valor de A. ¿Qué pasa con respecto a B? También sería casi muy similar, ¿ya? Si yo tengo aquí B, tendría en este caso, si yo quiero encontrar B, sería C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado, ¿ya? Donde B sería igual a raíz de ¿quién? De C al cuadrado menos A al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando a mí me piden encontrar la hipotenusa, es la sumatoria, la sumatoria de sus catetos al cuadrado, ¿ya? Pero cuando me piden encontrar uno de los lados, es la diferencia de la hipotenusa menos su lado, ¿ya? Dense cuenta que entre estas dos casi son muy similares. Hay una diferencia. Lo que cambia es el cateto. No sé si hasta aquí está comprendido o alguien tiene alguna inquietud o duda, si no, para poder continuar, me indican por favor. Ingeniero, ¿Está comprendido hasta aquí? Dígame.
O sea, tanto en A y en B van a llevar la raíz. No le escuché muy bien. En la letra A y en la letra B van a llevar la raíz. Yo le escuché raíz. Entonces parece que el compañero que estaba interviniendo. Sí, es igual, des en cuenta que en ambas son raíces. En ambas son raíces. ¿Por qué? Porque partimos de esto originalmente. De aquí partimos originalmente. En lo que voy a encerrar ahorita con negro. Aquí. Ya, De tranquilo, esta, estamos. de aquí partimos. ¿Ya? De esta parte de aquí Como si no partimos. Si conociera el al cuadrado es lamparoso igual que, al cuadrado más como si no te al conociera. cuadrado. Oye, Justin, el micrófono. ¿Ya? Desde aquí partimos. C al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado. Si yo quiero encontrar C, recuerden que es la hipotenusa. A y B son los catetos. De aquí, si me piden encontrar la hipotenusa, pues bueno, ¿qué procedo? Despejo la variable C, ya que ya está despejada, pero extraigo la raíz para poder encontrar el valor. Como yo quiero sacarle al C al cuadrado, ¿qué es lo que se hace? Por lo general, a ambos lados le aplicamos el radical. Aplico radical aquí y aplico radical acá. Entonces, esta se elimina y acá ¿qué me queda? C es igual, la raíz con el exponente de la C se eliminan y ¿qué me queda? C es igual a raíz de al cuadrado más b al cuadrado aquí. Lo mismo pasa con los casos, en este caso, de A y B, ¿ya? Con los casos de A y B. Quedan, inicialmente, ¿qué queda? Esto que tengo aquí. Pero como tengo elevado al cuadrado, yo necesito encontrar el valor de esa incógnita. Para eso se aplica a ambos lados la raíz. Y de ahí que a una se le extrae y la otra queda con el radical. Entonces, en ambos casos se aplica esto de aquí. Voy a dejar de compartir un momentito esta diapositiva para compartir la pizarra y ver unos ejemplos de nuestra pizarra con respecto a este, primero, antes de avanzar a las razones trigonométricas. Me están dando el siguiente triángulo y me van a dar las dimensiones de los lados. Esto me indican que vale 12 metros y el otro lado vale ay, 8 metros. Me están solicitando encontrar este lado. ¿Ya? Ahí me están dando las dimensiones de los lados y le dan cuenta que acá tengo una incógnita. ¿Qué es lo que debo aplicar aquí? Pitágoras para poder encontrar. ¿De dónde partimos?
C al cuadrado es igual al cuadrado más B al cuadrado. Ya hemos indicado que C es la hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta aquí, con respecto acá, eh, la diagonal siempre va a ser la hipotenusa, que es el lado más grande. Ya vamos a comprobar que siempre la hipotenusa va a ser el lado más grande de los catetos. En este caso es la más grande del triángulo. No puede quedar una hipotenusa menor o inferior valor a los lados o a los catetos. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esto de aquí, vamos a encontrar. Yo voy a denominar a este lado, le voy a denominar A y a este B. ¿Ya? A este lado le denomino A y a este lado B. Este lado de aquí es C, que sería mi hipotenusa. Entonces, partiendo desde aquí, yo voy a encontrar C, pero como están ambos al cuadrado, voy a extraer, en este caso, C es igual. Para poder aplicar y encontrar el valor sería raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. De ahí vamos a ir reemplazando nada más los valores. Raíz, ¿cuánto vale A? A para mí vale 8. En este caso elevado al cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? B vale 12 elevado al cuadrado. El valor de C, aquí es igual. 8, 8 al cuadrado son, 8 por 8 son 64. Más, ¿cuánto es el valor de 12 al cuadrado? Son 144. ¿Ya? 144. C es igual, en este caso, a ¿ya? C es igual la sumatoria de los dos valores. 144 más 64. Esto es igual a, son 208, ¿verdad? 140 y 60 son 200, más 4 y 4 son 8. Entonces son 208. De ahí que estos 208 yo debo extraer la raíz. 208 le debo extraer la raíz. ¿Cuánto sería la raíz de 208? ¿Alguien me puede ayudar con ese valor? 14,42. 14, bueno, por ahí escriben en el 42. chat. 14,42. Eso es lo que me indican en el chat. 14,42. Ese es el valor de la hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta aquí, comienzo a comparar los valores de los catetos. Este de acá es 12, este de acá es 8. Se en cuenta que la diagonal es mayor el valor. ¿Ya? Si a mí este valor me quedara menor, tengo un error, porque la hipotenusa siempre es el lado más grande de los catetos. ¿Ya? Y así se procede a encontrar el valor de la hipotenusa que me estaban solicitando. ¿Ya? Así procedemos a encontrar el valor de la hipotenusa que nos estaban solicitando. Ahí me solicitaron en este caso encontrar qué cosa, la hipotenusa. ¿Qué pasa si ya no me pienso encontrar la hipotenusa? ¿Ya? Vamos ahora a aplicar otro ejemplo. Voy a en el chat, listo, por aquí. Bueno, solo hay los valores que me estaban solicitando. Voy a desplazar un momentito y vamos a realizar otro ejemplo.
Va a tener ahora lo siguiente. El siguiente ejemplo, ahora me están dando ¿qué cosa? Me están dando la hipotenusa y me están dando el valor de un cateto. Y desconozco el otro cateto. ¿Ya? Aquí le vamos a dar, como yo sé que esta es la hipotenusa la nomenclatura es con la letra C. Ahora, con respecto a los catetos, yo puedo asignarle la letra que ustedes indiquen. Puede ser A y acá B, como viceversa. Acá le puedo dar A y acá B. Pero igual no va a afectar mucho, no afecta prácticamente nada porque igual vamos a encontrar es un lado correspondiente que falta. Entonces, ¿de dónde partimos? C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Cuál es el lado que voy a encontrar aquí? B. Entonces vamos a despejar. ¿Ya? C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Con mi variable está del lado derecho, es la que yo quiero encontrar. El valor de A pasa al otro lado con signo cambiado. De aquí yo tengo esto de aquí, que si yo ordeno, es lo mismo que tenga B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos C al cuadrado, ay, perdón, C al cuadrado menos A al cuadrado. Hasta ahí. Pero este está elevado al cuadrado, entonces para poder encontrar el valor de B, lo que hacemos es aplicar la raíz. C al cuadrado menos A al cuadrado. Ahora vamos a ir cambiando los valores. B es igual, raíz. ¿Cuánto es el valor de C? El valor de C es 10, está al cuadrado. Menos el valor de A, ¿cuánto vale A? 6, también al cuadrado. B va a ser igual a raíz en este caso. 10 por 10 es 100, menos 6 por 6 es 36. B es igual a raíz, en este caso quedan 4, 64, ¿verdad? Raíz de 64. ¿Cuánto es la raíz de 64? Dos números que multiplicado en 64. ¿Cuánto equivalen? 8. 8. 8. Ok, listo. Entonces, aquí está el valor de B. Hemos encontrado el valor de B que es 8. ¿Ya? 8. Entonces, des en cuenta que nos estaban solicitando este lado. Y el lado que encontramos, también cuando me piden encontrar los lados, ese lado tampoco, el valor puede ser mayor a la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 10. Este lado que encontramos es 8. ¿Es mayor? No. Entonces, eso está correcto. Que- Voy a suponer, vamos a colocar aquí un ejemplo. ¿Qué pasa si a mí me sale este lado 12? ¿Ya? Voy a suponer que ya hice todos mis cálculos y este valor me salió 12. Y veo acá que tengo mi hipotenusa que es 10. Aquí ocurrió algún error, porque el valor no puede ser mayor que la hipotenusa. Siempre el valor mayor es la hipotenusa. ¿Ya? Siempre el valor mayor va a ser la hipotenusa. Entonces, eso deben tener presentes. Ahí hemos procedido a encontrar, en este caso, el lado correspondiente que es B. Inquietudes.
Vamos a ver un último con respecto a Pitágoras. Vamos a colocar aquí. Listo, tengo los siguientes datos. Hallen, por favor, el lado que falta. Ustedes tienen la nomenclatura, si es A, si es B, el que van a encontrar, pero igual no hay problema. Necesito que encuentren, en este caso, el valor del lado correspondiente. Si tienen la respuesta, la pasan y ya verificamos, en este caso, el valor. Ingeniero, una pregunta. Dígame. En este caso también sería menos, o sea, c al cuadrado ¿Qué le puedo menos b al asignar? cuadrado. A, primero, como le indico, en este caso, asígnele las letras a los lados correspondientes. Y después con la fórmula derive o despeje la letra o la incógnita que usted considere. Si le colocó aquí A, pues bueno, despeje con respecto a la variable A. Si le colocó aquí B, despeje con respecto a la variable B. Por ahí ya veo un valor que me han pasado el chat. A ver, el resto de compañeros me indican cuánto les queda. Por aquí me pasaron un valor 19,078. ¿Alguien más ya tiene el dato? Listo los datos que me están pasando. La mayoría, bueno, no la mayoría, porque hasta ahorita tengo tres datos. Concuerdan. Por ahí varían algo los decimales. 19,078, 19,007, 19,007. ¿Cómo yo voy a encontrar ese valor? Pues bueno, primero, como les indiqué, debo asignarle las letras correspondientes. Ya sé que esta es la hipotenusa, esta es la letra C. Ahí yo lo puedo asignar, acá yo lo voy a asignar ahora que es la letra A, y a este lado le voy a denominar B. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que, de dónde partimos? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De aquí siempre partimos. De ahí, ¿qué letra o qué lado me falta? El lado A. Entonces vamos a despejar de ese lado A. A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Como este está elevado al cuadrado, le sacamos la raíz. ¿Y qué nos va a quedar? A es igual a raíz de C al cuadrado menos B al cuadrado. Tengo que
cambiar los valores de cada una de los lados que ya conozco. Esto me va a quedar raíz. C al cuadrado, ¿cuánto es? 20 al cuadrado. Menos B, ¿cuánto vale? 6. 6 al cuadrado. A es igual. 20 por 20 son 400. Menos 36. A es igual. Hago la diferencia que está dentro del radical. ¿Cuánto me queda aquí? 400 menos 36. 364. 364. Ok, listo. ¿Cuánto es la raíz de 364? Coincide con el valor que me han pasado, 19.08. Ya, 1908, sí, redondeado. listo. 19.08. Redondeando me indica aquí. Listo. Este valor equivale a 19.08. Se encuentra que este lado es igual inferior a quién, a la hipotenusa. ¿Ya? Esto es aplicando Pitágoras. Ahí, este proceso es repetitivo, pero todo de dónde parte? De esta fórmula de aquí, del teorema de Pitágoras. Ahí puedo encontrar cualquiera de los lados o su hipotenusa que me estén solicitando. Bien, voy a dejar de compartir la pizarra para continuar con la diapositiva. Una vez ya conociendo el teorema de Pitágoras, a partir de ese teorema, nosotros vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Voy a dejar de compartir esto de aquí para nuevamente compartir, perdón, para nuevamente compartir las diapositivas. Esperen, ¿dónde se fueron? Vamos a continuar. Una vez ya visto el teorema de Pitágoras, ahora sí, con ese teorema vamos nosotros a comenzar a analizar las razones trigonométricas. ¿A partir de qué? Vamos a partir de este cuadrado que tenemos aquí, vamos a indicar las razones trigonométricas. ¿Ya? Si yo tengo un triángulo, en este caso, este se lo denomina un triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo. A partir de este triángulo rectángulo, este ángulo forma 90 grados y los otros dos ángulos forman exactamente 45 grados. ¿Ya? 45 grados. Entonces, a partir de este de aquí, nosotros vamos a ir determinando, perdón, las razones trigonométricas, como están indicadas acá. Yo ya tengo aquí que esto vale, el cateto vale 1, ambos catetos valen 1, y la hipotenusa vale raíz de 2, ¿verdad? Con estos datos vamos a trabajar. Por eso que usted la ve en la gráfica, ahora en el lado, cambiar de color, en el lado derecho vamos a trabajar con esta gráfica que está aquí, para evitar confusiones con respecto acá. ¿Qué vamos a trabajar? Tengo, ¿cuál es el cateto opuesto aquí? ¿Este de aquí o el de acá? Con respecto a este ángulo de 45 grados. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Muy bien, que siempre el cateto opuesto es el que está al frente, ¿verdad? Este es el cateto opuesto, que está pegado, es prácticamente el adyacente. Y el de acá sería la hipotenusa. ¿Ya? Ahí, esos serían mis catetos. Cateto opuesto, cateto adyacente
y la hipotenusa. Esto respecto ¿a quién? Al, al el grado que me están solicitando, ¿ya? A los grados que me están solicitando. Ahora bien, una vez indicado esto de aquí, nosotros vamos a ir trabajando. ¿Con qué? Con nuestras razones trigonométricas, ¿ya? ¿Qué me indican las razones? ¿Cuáles son las principales razones? Las principales son el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante y la cosecante. Bueno, aunque con las que más se trabajan son las que voy a poner una X, seno, coseno y tangente. Son consideradas como las más principales. ¿Por qué? La cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del seno y la cosecante de igual forma. Ya lo vamos a ir analizando con respecto a esta gráfica de aquí. Ahora bien, con respecto a esta gráfica de aquí, nosotros vamos a ir obteniendo cada una de las razones que vemos aquí en esta diapositiva. Tengo aquí ya, con respecto a esto de aquí, el seno, en este caso aquí es igual. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? El seno de un ángulo es igual al, bueno, aquí me faltó expresar el ángulo. El seno de un ángulo, que yo le voy a indicar que ese ángulo es teta. El seno de un ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. Si ustedes ven aquí, tenemos el seno de 45. En vez de poner este teta, ya cambiamos por el ángulo. El seno de 45 grados, aquí lo vamos a ir marcando nuevamente. Ahí, perdón. Primero vamos a ver el seno de 45. El seno de 45 grados aquí es igual. Me está indicando que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale mi cateto puesto? Vale 1. ¿Cuánto vale mi hipotenusa? Raíz de 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Que también puedo expresarlo como raíz de 2 sobre 2. ¿Pero dónde llegamos a raíz de 2 sobre 2? Recuerden que nosotros vimos la parte de la racionalización, ¿verdad? ¿Qué me indicaba racionalizar? En este caso, eliminar dentro de la fracción en el denominador, evitar que esté una raíz. Para hacer eso ahí, ¿qué hacíamos? Multiplicar por el numerador y por el denominador por el radical, ¿verdad? Por la raíz que tenemos. Si ustedes ven aquí 1 por raíz de 2, me va a quedar raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, en este caso, se eleva al cuadrado. Como se eleva al cuadrado, esto prácticamente sería así. Raíz, esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Y eliminamos. ¿Qué me va a quedar? Raíz de 2 sobre 2. Esto es lo que está expresado aquí. De cualquiera de las dos formas yo lo puedo plasmar. El seno de 45 grados, ¿a cuánto equivale? A 1 sobre raíz de 2. O también puede dejarlo expresado como raíz de 2 sobre 2. Cualquiera de estos datos es válido. Así obtenemos el dato del seno, ¿ya? El seno del ángulo. Vamos a ver el coseno. ¿A qué es igual el coseno? Por aquí vamos a escribir. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 1. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Raíz de 2. Entonces el coseno de ese ángulo de 45 grados es 1 sobre raíz de 2, o que también pueden dejarlo expresado raíz de 2 sobre... Ingeniero, pero no borre el seno, Hizo lo que mismo, está lo estaba copiando. racionalizando. Estaba racionalizando. Listo. Ahora, ¿qué es el otro dato? La tangente. Tenemos el seno, ya hemos visto el seno, tenemos el coseno. Vamos a ver ahora la tangente. La tangente de un ángulo es igual a los catetos. Cateto opuesto
sobre el cateto adyacente. Eso equivale a la tangente de un ángulo, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto valen mis catetos? Valen 1 y 1. Entonces, el opuesto, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale el adyacente? 1. 1 sobre 1 es igual a 1. La tangente del ángulo de 45 grados equivale a 1. Entonces, aquí tenemos la otra razón. Seno, coseno y tangente. Ya tenemos 3 datos. Como indiqué, a partir de estas 3 principales del seno, el coseno y la tangente, nosotros llegamos a las otras 3 razones más. ¿Cuál es la cotangente? ¿Ya? La cotangente de un ángulo es igual, la cotangente es lo inverso de la tangente, si se lo quieren aprender más rápido. ¿Cuál sería lo inverso? El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Lo inverso de la tangente, o sea, prácticamente se invierten estos dos. ¿Ya? La cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Como aquí, con respecto a este cuadrado que nosotros estamos analizando, el adyacente, ¿cuánto vale? 1, el opuesto vale 1, 1 sobre 1 es igual a 1. Esto es con respecto a la cotangente de 45 grados. ¿Ya? La, perdón, la cotangente de 45 grados. Ahora, la secante. La secante prácticamente es el recíproco del coseno. ¿Ya? La secante es el recíproco del coseno. ¿Qué me indica esto que sea el recíproco? Perdón. ¿Qué me indica esto que sea el recíproco del coseno? Que también la puedo, acá abajo lo voy a escribir porque ahí arriba no tengo ya espacio. La secante de un ángulo es igual a el recíproco del coseno de un ángulo. Y esto se puede definir como 1 sobre coseno del ángulo. ¿Ya? 1 sobre el coseno del ángulo. Si yo comienzo a cambiar aquí la secante del ángulo, a que es igual a la unidad, sobre, ¿qué es igual el coseno? El coseno me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. De ahí que voy a, tengo que simplificar esto de aquí. Esto es como que ustedes tengan extremos con extremos y medios con medios. Entonces, vamos aquí prácticamente a colocar lo siguiente. ¿Cuál es el extremo? Este es extremo y este es medios. Entonces, aquí es igual la secante del ángulo. Esta secante es igual a 1 por hipotenusa, que me queda la hipotenusa. 1 por cateto adyacente es cateto adyacente, que es igual a secante, la hipotenusa sobre el cateto adyacente. O si lo quieren entender de otra forma, no es si no lo quieren entender por el recíproco, prácticamente es lo inverso del coseno. Ustedes se dan cuenta aquí, prácticamente llegamos a lo inverso. Una vez que indico esto de aquí, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, vamos a obtener la secante que está aquí. La secante del 45 vamos a ir cambiando. ¿Cuánto es? Raíz de 2 sobre 1. Raíz de 2 sobre 1, ¿qué equivale? A raíz de 2. Y aquí tienen el siguiente dato. Me esperan un momentito.
Listo. Continuamos. Entonces ya tenemos la secante. Por último, nos falta el dato de la cosecante. ¿Ya? Aquí es igual la cosecante. Si ustedes ven, en este caso ya sería lo inverso al seno. ¿Ya? Lo inverso al seno. O también se lo define como el recíproco del seno. ¿Ya? Es la función recíproca del seno. Que si yo tengo por aquí, vamos a escribir cosecante. La cosecante de un ángulo es igual a 1 sobre el seno del ángulo. De aquí, esta cosecante del ángulo va a ser igual a 1. ¿A qué era el seno? Opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Voy a colocarlo aquí por efectos de espacio, ya no me alcanza. También aquí tienen 1 sobre 1 y se multiplica extremos con extremos y medios con medios. Aquí me va a quedar igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. O lo inverso del seno, o lo inverso del seno. Y reemplazando esos datos con nuestro triángulo que tenemos con los valores, la hipotenusa, ¿cuánto vale? Raíz de 2. Sobre lo opuesto, ¿cuánto vale? 1. Entonces aquí tenemos raíz de 2 sobre 1 equivale a raíz de 2. Esto con las razones con este ángulo de 45 grados, ¿ya? Con este ángulo de 45 grados. Y ya conocemos cuáles son nuestras principales razones trigonométricas. Para yo poder obtener, llegar a esto de aquí, lo que debo aprenderme es esto que está acá, que lo voy a señalar con otro color. Vamos a colocarle con negro. Esto de aquí. El seno aquí es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno aquí es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tangente aquí es igual al cateto puesto sobre la adyacente. Y de aquí la cotangente que es igual al inverso de la tangente. Entonces, cateto adyacente sobre lo opuesto. El seno aquí es igual a lo inverso perdón, en este caso la secante aquí es igual, la secante es igual en este caso al inverso del coseno. Y la cosecante es lo inverso del seno. Y ahí yo ya tengo mis razones trigonométricas. En el chat. Ok. Entonces, ya hasta aquí nosotros conocemos nuestras principales razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente. Que estas son las principales, como indiqué. Y de ahí vienen lo inverso, que ya hemos visto. Voy a borrar todo esto de aquí para poder continuar. Ahora, dentro de estas razones trigonométricas, también nosotros nos vamos a encontrar con ciertos signos, dependiendo en qué cuadrante se vayan a ir encontrando, ¿ya? El signo de las razones trigonométricas va a depender de los cuadrantes que nosotros vamos a ir teniendo. Les en cuenta aquí que trabajamos nuevamente con nuestro plano cartesiano y tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y por último tenemos el cuarto cuadrante. Aquí lo vamos a eliminar por un momentito para no traer confusión. ¿Ya? Recordemos los cuadrantes. El primer cuadrante, nuevamente, está comprendido entre 0 a 90 grados. Entonces aquí van de 0 a 90 grados. El segundo cuadrante está comprendido de 90 a 180 grados. El tercer cuadrante está comprendido entre 180 a 270 grados. Y el cuarto cuadrante está comprendido entre 270 y 360 grados. Aquí llegamos a 360, que es toda la vuelta. Esto, cuando ya comenzamos a trabajar aquí con los ángulos, nosotros trabajamos con, en este caso, el sistema sexagesimal. Recuerden que esto ya lo vimos en la clase de la semana pasada. Trabajamos con el
sistema sexagesimal, que es el que trabaja con toda la vuelta equivalente a 360 grados, ¿ya? Y como se indica aquí, también los ángulos están, para trabajar con los ángulos positivos, se está trabajando con el sentido antihorario, ¿ya? Porque estamos cogiendo el ángulo de este sentido así. Y esto de aquí es antihorario. ¿Por qué se denomina antihorario? Porque así como estamos viendo, van en contra de las manecillas de un reloj. Si ustedes se ponen a analizar un reloj, en el reloj las manecillas giran en torno a de izquierda hacia derecha, van dando vuelta, ¿verdad? Acá lo contrario, van de derecha hacia izquierda, por eso se lo conoce como el sentido antihorario, ¿ya? Este es el sentido antihorario, ¿ya? Con Ingeniero, ahí nos indica acerca respecto a de... esto de aquí, también nosotros vamos a tener los signos de razones trigonométricas, ¿ya? ¿Cuáles tenemos? Tenemos el seno y tenemos el coseno. En el primer cuadrante, el seno de un ángulo comprendido entre 0 a 90 grados va a ser positivo. En el primer cuadrante, ¿por qué indico que entre 0 a 90 grados? Porque en el primer cuadrante tenemos 0 hasta 90 grados. Cualquier valor de un seno que esté comprendido entre 0 a 90 grados, el valor me va a dar positivo. En ese mismo cuadrante, los cosenos de un ángulo que esté comprendido entre 0 a 90 grados también me va a quedar positivo. Primer cuadrante. Segundo cuadrante, ¿ya? Los valores del seno, en un seno que esté comprendido entre 90 a 180 grados, es positivo. Pero cambia aquí con el coseno. Un coseno de un ángulo que esté entre 90 a 180 grados me va a dar un valor negativo. Me da un valor negativo. Tercer, perdón. Tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, los valores aquí del seno, los valores del seno son negativos. Eso me indica que un ángulo que esté entre 180 grados hasta 270, el valor es negativo. Y con respecto al coseno, un ángulo que esté entre 180 grados y 270, también el valor va a ser negativo. Por último, en el cuarto cuadrante, los valores del seno, un ángulo que esté entre 270 y 360 es negativo. Y con respecto al coseno, un coseno de un ángulo que esté entre 270 a 360, el coseno es positivo. Si ustedes se dan cuenta, con respecto al seno y con respecto al coseno, hay tanto en el primer con respecto al seno, en el primer y el segundo cuadrante los valores son positivos. Tercer y cuarto cuadrante, negativos. Con respecto al coseno, en el primer y en el cuarto cuadrante los valores son positivos. En el segundo y en el tercer cuadrante los valores son negativos, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente también cuando se comienza a trabajar con estos datos del seno, el coseno, de cada uno de los ángulos que nos están dando, ¿ya? Entonces, por eso está esa tablita que ustedes pueden visualizar ahí. Entonces, ¿qué me va a indicar? ¿Cómo yo tengo eso ahí? ¿Ya? Ustedes tienen una calculadora en la mano, ¿verdad? Yo voy a colocar aquí ángulos. Alguien que me dé el seno de 45. ¿A cuánto equivale? ¿Alguien tiene una calculadora ahí que me indique cuánto es el valor del seno de 45? Lo pueden hacer por el chat. Pueden escribir, por favor. El seno de 45 es 0,70. Punto. 70. Aunque después de 70 va el otro 7, no sé si lo redondean. Ya, pero vamos a trabajar con dos
decimales nada más, 0.70, ya, está ahí, ¿ya? El coseno de 45 aquí es igual. Ahora el coseno. ¿Cuánto equivale el coseno de 45? Lo mismo. Sí, da lo mismo, ingeniero. No le escuché. ¿Puede repetir nuevamente? Da lo mismo, 0,70. El 0.7. Listo. Si ustedes se dan cuenta, yo cogí un ángulo que es 45. ¿Ya? Ese ángulo está dentro del primer cuadrante. ¿Cuáles son los valores? Positivo y positivo. Ahora voy a coger uno que esté en el segundo cuadrante. Alguien que me ayude con el seno de 150 grados. ¿A cuánto equivale? Menos 0,86. Menos 0.86. Des en cuenta ahí. Ya me salió un valor negativo. ¿Qué me, eh, que ¿estás seguro que es el seno de 50 grados 0.86? El coseno es Sí, sí, el seno. Ingeniero, ¿y por qué puso El seno. 150? ¿Se me escucha? el seno es 0,5, ingeniero. Ingeniero, ¿por qué puso 150 grados? A ver, alguien que me dé el dato exacto, porque no puede quedar negativo. Me están colocando mal 0,5. siquiera el dato. ¿Cuánto 0,5. equivale? 0,5. 0.5. Ya, puede decir que le escuché Sí, 0.5. sale eso. Correcto, es positivo, ¿verdad? Positivo. Ya, positivo, ok. Ahora ayúdenme con el coseno de 150. El coseno, Menos 0,86. ok. Menos 0,86. 86. 0.86. Gracias. De 50. ¿Qué indicamos nosotros? En el cuadrante 2, el valor del coseno es negativo, y aquí está confirmado. El coseno de 150 que recae en el segundo cuadrante es negativo. Hasta ahí estamos bien. Voy a colocar acá ahora otro ángulo que vamos a colocar en el tercer cuadrante. Voy a borrar por aquí. Ingeniero, no entiendo por qué sale 150 grados. Por aquí voy a colocar. El seno de 240, este recae en el tercer cuadrante. Alguien que me ayude con el valor del seno de 240. Menos 0,86. Menos 0.86. Gracias. ¿Qué me indica la tabla? Cuadrante 3. El seno, valor negativo. Aquí está. Sacamos el seno de 240 que recae en el tercer cuadrante, negativo. Correcto. El coseno de 240. 0,5. Menos ¿Positivo o negativo? 0.5. Negativo. Ya, ok, correcto. Sí, porque tiene que quedar negativo. Ya. Menos 0.5. Ahí ustedes tienen. Tercer cuadrante con respecto al coseno negativo. Ahí está, confirmado. Y vamos ahora a un ángulo que esté en el último cuadrante, en este caso en el cuarto cuadrante. Vamos a colocar el seno de 300. Este recae
ayúdenme con el valor del seno y del Ingeniero, ¿me coseno escucha? de 300. Ingeniero. No le escuché, ¿me puede repetir nuevamente, porfa? Que no entiendo, 150 grados, ¿por qué sale y por qué sale así? 240. Parece que le escuché que no entiende por qué salen esos valores. En la Sí, calculadora, ustedes 150 grados, que es igual a tienen 0,5 donde sale. unas funciones, seno, coseno, entre lo demás. Lo único que estoy dando es que estoy corroborando los datos que me indica la tabla, ¿ya? Yo coloco ahí seno y ahí ustedes tienen unos botoncitos que dicen seno, coseno, tangente. Y lo único que estoy indicando es que me encuentren cuánto es el valor del seno de 240. Ustedes colocan ese dato en la calculadora y se los bota, ¿ya? No Oye, estamos pero haciendo nada más, 240 yo no no estoy tiene nada viendo que ver otros ahí con el valores. ejercicio. Usted te O está dando sea, valores. con el ejercicio solo estoy corroborando que está indicado que esto se está cumpliendo, esto que está aquí. Ah, ya, listo. ¿Qué me indicaban? Ah, en el tercer cuadrante, el valor es negativo. En el tercer cuadrante, ¿cuáles son los valores que yo puedo tomar? De 180 a 270. Por eso es que cojo 240. El seno de 300, ¿alguien que me ayude, por favor? ¿Cuánto es el seno de 300? Menos 0,86. Menos 0,86. ¿Ya? ¿Ok? Des en cuenta, 300 recae en el cuarto cuadrante. Aquí está, el cuarto cuadrante que me dice, el valor del seno es negativo, aquí está. ¿Y cuál es el valor del coseno? Cero punto No- cinco 0,99, pero no se redondea. Y sí queda positivo. 0,5. Bueno, veo en el chat que me han pasado el valor 0,5, listo. Cuarto cuadrante, coseno, el valor es positivo, aquí está. 300, yo solicité el coseno de 300, 0,5. Y aquí está corroborado. Entonces, ¿en base a qué he hecho eso ahí? En base a estos ángulos que tengo aquí, que me indican los cuadrantes. En el primer cuadrante yo di un ángulo, 45 grados. Puse un ángulo comprendido entre 0 a 90. ¿Cuánto me dio? Ambos valores positivos. ¿Se cumple lo que dice la tabla? Sí. En el segundo cuadrante yo cogí un ángulo que entre 90 y 180. ¿Qué valor cogí yo? 150. Aquí está. El seno salió positivo, el coseno negativo. Se cumple lo que me indica la tabla. En el tercer cuadrante, valores entre 180 a 270. Yo cogí el valor de 240. Ambos son seno y coseno negativo. Aquí está, se está cumpliendo lo que indica la tabla. En el último cuadrante, que está comprendido en 270 a 360, yo cogí un ángulo de 300. El valor del seno es negativo y el valor del coseno es positivo. ¿Se cumple lo que indica la tabla? Sí. Entonces, ahí tengo los signos de las razones trigonométricas. Ángulos comprendidos entre 0 a 90, seno y coseno positivo. Ángulos comprendidos entre 90 y 180, el seno positivo, el coseno negativo. Ángulos comprendidos entre 180 y 270, seno negativo, coseno negativo. Ángulos comprendidos entre 270 y 360, seno negativo, coseno positivo. Entonces, esos son los signos que también tenemos que tener presente, porque estos también nos van a ayudar cuando yo esté encontrando algún seno que me estén solicitando. Yo sé que si alguien por ahí, puede ser que yo le pido el coseno de 320 y ese coseno justo al compañero le queda negativo. Él tiene algún error en su cálculo. ¿Por qué? Porque el coseno en el cuarto cuadrante debe quedar positivo. Para eso a mí me ayudan estos signos de las razones que estamos indicando. ¿Ya? Bueno, voy a borrar esto que está por aquí para poder continuar. Listo. Una vez visto los signos y las razones, vamos a continuar. Ahí está Ingeniero, una yo tengo la pequeña calculadora gráfica de científica, cómo pero no me sale el seno. Solo sale sin, cos y tan. Es el sin. es que Aplasto el sin, por ejemplo, pongo sin de está en la 45. calculadora está expresado con
En inglés, en inglés. Usted tiene que presionar ahí sin, cos y ten o tan que dice ahí y le pone el valor Sí, si y ahí pongo corresponde el sin de ángulo que usted va a 45 no encontrar. me sale 70, sino que me sale 85. Puede ser que el ángulo lo esté trabajando en radianes. Verifique ahí. La unidad del ángulo puede ser que esté en radianes y no está en grados y por eso le da un valor diferente. Esa es la configuración de su calculadora. ¿Ya? Ustedes vieron ahí que a medida que en la proyección vieron que va cambiando, ¿no? Con respecto a los ángulos, se dan cuenta que los ángulos que van teniendo ahí, les en cuenta el video que está ahorita pasando, van cambiando, ¿no? A medida que yo voy cambiando los valores, está cumpliendo lo que indica la tabla. Se dan cuenta que van teniendo los valores ahí a medida que va cambiando el ángulo, van cambiando los signos, ¿no? Lo pueden observar ahí en la presentación. Entonces, eso se ha cumplido, ya nosotros también lo determinamos dándole ciertos valores. Bueno, para ir retroalimentando algo, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es cuál es la respuesta correcta aquí? ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál de estas cuatro opciones es la correcta? La segunda, Ok. al puesto el ángulo que voy a encontrar. Correcto, opuesto al ángulo que vamos a encontrar. Esta es la respuesta correcta. ¿Ya? El cuadrado de la hipotenusa es igual ¿a qué? A la suma de los cuadrados de los catetos, la suma de sus ángulos, la resta de los cuadrados de los catetos, la resta de sus ángulos. Que es igual al cuadrado de la hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos. Correcto, la suma de los cuadrados de los catetos y aquí está expresado en la fórmula, ¿no? Recuerden que la h también se la representa como la letra c. Nomenclatura de forma general, la van a ver que c es igual a raíz de a al cuadrado más b al cuadrado. La función recíproca de seno, ¿cuál es? Coseno. Función recíproca. Nosotros vimos, cuando estábamos viendo las razones, yo indiqué, ahí había una que indiqué que era recíproca, incluso hice la operación. ¿Cuál es la recíproca del seno? Cosecante. Se me fue mi marcador. Es la cosecante, ¿ya? Esa es la recíproca del seno. Aquí, el valor del seno de 45, ¿cuánto es igual? ¿Qué era igual el valor del seno de 45? Ya, un momentito que se me va a apagar la compu, conectar el cargador, que se apague. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, no. Esta sería la respuesta correcta. Raíz de 2 sobre 2, o también esto es igual, esperen un momentito que no sé qué sale en la pantalla. Esto es igual a 1 sobre raíz de 2, ¿ya? O también se lo puede expresar raíz de 2 sobre 2. Ese es el valor del seno de 45. Acá tenemos otro. El valor de la tangente de 30 grados en la gráfica. Ustedes ven ahí la gráfica, ¿ya? ¿Dónde están los 30 grados? Acá, ¿verdad? Bien, entonces vamos a trabajar con esta parte del triángulo. Si yo tengo este triángulo que está aquí así, tengo dos, des en cuenta que todo esto de aquí, ¿cuánto vale?
2, ¿verdad? Esto vale raíz de 3 y toda esta diagonal acá vale 2. Si yo tengo eso de ahí, me están consultando cuánto es el valor de la tangente. ¿Cuál de todas esta es la respuesta correcta? Raíz de 3 sobre 3. 1. Escucho varias respuestas. ¿Cuál sería la correcta? Raíz de 3 sobre 3. Es 1 porque tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es la tangente, ¿verdad? Recuerden que lo que me están solicitando es la tangente de 30 grados. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál de todos este es el dato correcto? A ver en el chat. Es 2, ingeniero. Ya. Ahora consulto todo. Por ahí veo que la respuesta es 1, 1, 1, 1. ¿Ya? ¿Estás seguro que es 1? Antes de pasar a a la otra pregunta. ¿Están seguros que es 1? Des en cuenta el triángulo que yo grafiqué. ¿Ya? Ingeniero, ¿qué Yo he significa graficado la un palabra triángulo ahí. recíproca? ¿Cómo? Recíproca. Reci... Recíproca. ¿Qué significa? Bueno, la función recíproca. ¿Ya? Sí, ¿qué significa? Esto, si no me equivoco, creo que se refiere a esto de aquí, ¿no? Por lo general, es que a partir de esa función, es, como le indiqué hace un momento, o es lo inverso o recíproco de de eso ahí. Que tienen, por lo general, recíproco es que tengan algo de correspondencia o relación uno con otro, ¿ya? Tiene un poco de relación con la otra. Entonces, aquí me dicen la recíproca del seno, ¿cuál era? En este caso es la cosecante, ¿ya? Porque es lo inverso del seno. A ver, por aquí veo otra respuesta. Me dicen raíz de 3 es la respuesta. ¿Seguro? Ah, no, es 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? Se cuenta que solo es de lo que yo pinté, porque no están considerando todo con esos datos. Para aclarar esa duda, yo tengo que trabajar con este triángulo. Para que no se equivoquen, vamos a hacer el triángulo por aquí abajo. Cuidado, vayan a cometer un error. Yo lo voy a hacer aquí. Aquí se puede visualizar un poco mejor. ¿Ya? Aquí, en esta forma, de aquí. Vamos agregando los valores a los lados. Esto vale raíz de 3. Por acá me dicen que vale 2. Aquí está el ángulo recto. Esto me indican que vale 60, pero no me interesa. Con el que yo voy a trabajar es con este de aquí. Porque están pidiendo la tangente de 30 grados. Ahora, si ustedes ven en la gráfica original,
como yo indiqué, todo esto de aquí vale 2, pero como estoy utilizando solo, no estoy utilizando todo esto de aquí, estoy utilizando hasta aquí nada más, prácticamente sería la mitad que valdría 1. Ahora le voy a ir dando cuáles los lados. Ya, siempre me indicaban que opuesto al ángulo, este es el opuesto, cateto opuesto. El que está pegado al ángulo es el cateto adyacente. ¿A qué me indicaban que era la tangente del ángulo? Es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si yo comienzo a cambiar los valores, ¿cuánto es el opuesto? Vale 1. ¿Cuánto es el adyacente? Raíz de 3. Pero en la respuesta no hay ninguna de esas ahí. Lo que se está haciendo es racionalizar. Si yo racionalizo, multiplico por raíz de 3 sobre raíz de 3. ¿Qué me va a quedar igual en este caso? Raíz de 3 sobre 3. Esta es la respuesta correcta. No es 1, por si acaso. ¿Ya? La tangente de ese ángulo de 30 grados es raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Ok, por ahí ya veo otros compañeros que pasaron la respuesta. Por aquí tengo otra pregunta que me dice la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Por aquí veo la pregunta y me indican el cuadrado de un cateto es igual a ¿qué? Ahora me piden ya no la hipotenusa, sino el cuadrado de un cateto. ¿A qué es igual? El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Correcto. El cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Porque recuerden que cambian, ¿no? Les en cuenta aquí. Estas son para yo obtener los lados o los catetos. Es la diferencia de la hipotenusa menos un lado. Y acá es igual. La hipotenusa menos un lado. ¿Ya? Entonces, aquí es igual, en este caso, respondiendo a la pregunta que tenemos ahí, el cuadrado de un cateto aquí es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. ¿Ya? Sí, ya mismito, para los que no pudieron registrar la asistencia, ya mismito habilitamos. Entonces, por aquí estamos trabajando ya con, en este caso, los, respondiendo a algunas preguntas con respecto a lo que hemos venido analizando. Voy a borrar para poder continuar. Tengo otra pregunta por acá. El valor del coseno de 60, ¿a qué es igual? ¿Dónde está nuevamente? Tengo una gráfica por aquí, que la voy a marcar. Si yo trabajo con esto que está aquí, ahora me están pidiendo el valor del coseno de 60. ¿Dónde está ese ángulo? Ahí se me fue el cable. Está aquí. Me están pidiendo el coseno de 60. ¿Cuál de estas 4 respuestas es la correcta? Que me indique cuál es la respuesta correcta. Raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál es la respuesta?
Vamos, ¿cuál es la respuesta de los compañeros? A mí me sale raíz de 3 sobre 3, pero ahí no se encuentra ninguna alternativa para, o igual al resultado que me sale a mí. ¿Cuánto le salió? Dice. Raíz cuadrada de 3 sobre 3. Raíz de, raíz de 3 sobre Ya, 2. ya esa es la que le sale a usted. Los demás compañeros, ¿cuál es su respuesta? Raíz de 3 sobre 2. Ahorita solo tengo una nada más. Necesito más respuestas para corroborar que sea correcto. Bueno, no me pasan respuestas del chat. Vamos a realizarlo. Por algún compañero dice que le sale raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vamos a verificar si es la respuesta correcta. Yo tengo aquí, en este caso nuevamente tengo la gráfica, pero todo esto de aquí vale 2. Como yo voy a trabajar con la mitad, equivale a 1. Tengo que ir dándole los lados. Perdón. Tengo que ir dándole los lados. ¿Con respecto a quién? Al ángulo. Este es el ángulo. ¿Cuál es el opuesto? Es este. Acá tengo la hipotenusa. Y acá abajo tengo, este es el opuesto. Y acá abajo es el adyacente. ¿A qué me indica que es igual el coseno? El coseno de 60 grados. Lo voy a colocar aquí porque ese ángulo me están solicitando. Es igual. ¿El coseno a qué era A mí me igual? salió el resultado. ¿Alguien que me recuerde? ¿Cuál es el coseno? Cateto adyacente Que sobre me indicaba hipotenusa. la parte teórica del cateto, adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora yo voy a cambiar. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Aquí lo tengo. 1. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vale 2. Entonces es un medio. Ninguna de las respuestas que está aquí es correcta. ¿Ya? El cateto, perdón, el cateto. El coseno de 60 grados equivale a un medio. ¿Ya? Recuerden que nosotros ya vimos las definiciones, las razones. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. A ver, aquí hay otra pregunta, pero todavía no hemos visto esta de aquí. La pregunta, perdón, antes de saltarme esa ahí, vamos a la 8. La función cotangente es recíproca ¿de quién era la cotangente recíproca? Tangente. De la tangente. Vamos a la pregunta 9. La suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es. ¿Alguien sabe cuál es esta respuesta? 180 grados. ¿Cuánto? ¿180? ¿Sí o no? Para aclarar esto de aquí, voy a indicar lo siguiente. Voy a hacer una gráfica por aquí.
Aquí tengo un cuadrado y a ese cuadrado le voy a trazar una diagonal. Listo. Con respecto al cuadrado, si ustedes pueden ver, hemos indicado que aquí forman ángulos rectos. Estos ángulos rectos, todos equivalen a 90 grados, 90 grados, 90 grados y por aquí también 90 grados. Con respecto a los ángulos rectos. Ahora bien, yo tengo acá lo siguiente. Como estamos trabajando con, me dice, un triángulo rectángulo. ¿Cuál va a ser mi triángulo rectángulo? Ahorita lo voy a terminar de pintar con otro color encima. Aquí va a tener mi triángulo rectángulo. ¿Cuál va a ser mi triángulo rectángulo? Este que está aquí nada más. Esta parte de aquí y aquí. Ahí está mi triángulo rectángulo. De los cuales yo ya prácticamente no ocupo todo el cuadrado. Voy a tener solo un ángulo recto, que es aquí, y aquí ya no va a tener, si ustedes se dan cuenta, prácticamente este ángulo que estaba de 90, se divide prácticamente en dos iguales, ¿verdad? Este aquí tiene 45, acá también tiene 45, entre los dos suman 90, y acá también voy a tener 45. Si yo sumo 45 y 45, 90 más 90 equivalen a 180. Entonces, la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo rectángulo equivalen a 180 grados. ¿Ya? De un triángulo rectángulo, la sumatoria de los ángulos internos equivale a 180 grados. Si yo voy a este otro gráfico que tengo acá, también tienen 90, 30 y 60. ¿Cuánto equivalen? 180 grados. ¿Ya? 180 grados. Entonces, la suma de los ángulos internos Ingeniero, de ¿por qué un es triángulo 40 grados rectángulo arriba? es 180 grados. 45, No, sí, pero 40 grados arriba. no es Por 40, eso. es 45. ¿Por qué? Porque todo esto de aquí vale 90. Como prácticamente se está dividiendo el, el cuadrado, lo estoy viendo en prácticamente dos triángulos iguales, ese ángulo es la mitad. Cada uno ocupa 45 grados. 45, 45. Aquí están los otros 45 para entre los dos sumar los 90. No, yo estoy hablando del 40 que La está otra pregunta, dibujando ahí el compañero, que es 90. 45 es Sí, yo lo 45, no es 40, es no, sí, 45. Sí, arriba por de eso eso digo, está 40, pero ya lo todo modificó el esto de compañero. aquí es 90. Todo esto aquí equivale a 90. Desde aquí hasta aquí equivale a 90. Pero como divido mi cuadrado en dos triángulos iguales, si ustedes se dan cuenta, el ángulo se divide en dos partes iguales. Como tenía 90, se divide en dos. Este es 45 y 45. Suman entre los dos 90. Acá también 45 y 45. Como estoy dividiendo el triángulo este cuadrado en dos, estoy trazando una diagonal aquí. Prácticamente ese ángulo se divide en dos. 90 se divide en dos, 45 y 45. Bien. La última pregunta. Los ángulos de 30 y 60 están dando un triángulo. ¿Ya? ¿Qué tipo de triángulo se está formando ahí? Ya vamos a ver, bueno, este todavía no hemos visto los tipos de triángulos según la clasificación, pero tenemos triángulos que son isósceles, escaleno, equilátero y rectángulo. ¿Alguien me puede decir este de aquí qué tipo de triángulo es? Chat, chat. Isósceles. Un triángulo rectángulo no es. Primero, recuerden que el triángulo rectángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y ahí yo no veo un ángulo de 90 grados. Primero. ¿Ya? Recuerden que debe formar un ángulo de 90 grados. No hay ángulo de 90 grados ahí. Isósceles. No hay ángulo de 90 grados.
se cuenta que tiene 60, 60. Por acá tienen también, dice que tienen 30 y 30. Este suma 60. Si ustedes se ponen a analizar, todos los ángulos son iguales, ¿verdad? ¿Ya? Equilátero. Todos los ángulos son iguales. Entonces, ¿al cual corresponde? Isósceles. Escaleno, rectángulo descartado. Este no es, porque no hay un ángulo recto. Descartado. Quedan tres opciones: escaleno, isósceles y equilátero. ¿Cuál es el que sus ángulos y sus dimensiones son iguales? Si ustedes se dan cuenta aquí, Equilátero. tienen A, y acá que dice a medios y a medios. Pero si ustedes suman entre los dos, suman A. Los lados son iguales y sus ángulos son iguales. ¿Qué tipo de triángulo es ese de ahí? Equilátero. 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 Esta es la respuesta correcta. Y toda la Triángulo explicación de equilátero. isósceles, ¿Ya? cuál es el Un gráfico de triángulo isósceles equilátero. y de sacaleno, cuál es el gráfico para saber. Ya, sí, eso ya vamos a ver. El isósceles es el que tiene dos lados y un lado desigual. ¿Ya? Pero no hay aquí una gráfica del isósceles. Ya lo vamos a ver mañana. Bueno, no mañana, no, el miércoles que tenemos clases. El triángulo isósceles es el que tiene, en este caso, dos lados iguales o también dos ángulos iguales y un ángulo desigual. Ese es el isósceles. Y y por otro, tenemos el escaleno, es el que tiene sus lados diferentes, ¿ya? Es el que tiene sus lados diferentes. Y por ende, si tiene sus lados diferentes, sus ángulos también son diferentes. Esta clasificación ya la vamos a ver el día de mañana, por efectos de tiempo. Entonces, bueno, por aquí, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya lo que hemos visto el Y día de hoy equilátero, es el todo tiene teorema de igual, Pitágoras. los ángulos. Sí, es el que están viendo en esta gráfica. Tienen sus lados y sus ángulos iguales. 30 y 30 suman 60. Aquí H medio y H medio forma A. Entonces el de aquí es equilátero. Tanto sus ángulos como sus dimensiones de lado son iguales. ¿Ya? eh, Ok, listo. Como estaba y indicando, isósceles es cuando tiene un ángulo desigual, pero los lados son iguales. dos lados iguales. Dos lados iguales y uno desigual. El escaleno, todos sus lados desiguales. Pero como les indiqué, esta clasificación, si no me equivoco, está en la clase del día de mañana. Vamos a ver estos tipos de triángulos, porque ahí ya vamos a comenzar a trabajar con los otros teoremas, que son los teoremas del seno y del coseno. Como indiqué hoy día, solo el teorema de Pitágoras me sirve para trabajar con triángulos rectángulos. ¿Qué me indica eso ahí? Que tengo que tener un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Si no hay un ángulo de 90 grados, yo no puedo aplicar Pitágoras. Para eso hay otros teoremas que los vamos a ver el día de mañana. Entonces,